Bueno, buenos días. Estamos empezando la sesión de pediatría de hoy, martes 22 de junio, con la licenciada en nutrición Shelly Samra Ambe, que va a hablar sobre los efectos que se han observado de la pandemia en cuestión al sobrepeso y la obesidad infantil, que ha observado ella y que, bueno, que están bien documentados. Entonces, pues adelante, Shelly. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme. Pues hoy vengo aquí para platicarles un poquito sobre los efectos de la pandemia que hemos visto, sobre todo en sobrepeso y obesidad en los niños, tanto en el mundo como en nuestro país. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a estar viendo es primero cómo es en la obesidad y el sobrepeso infantil a nivel mundial, las estadísticas también a nivel de nuestro país, cuáles son los factores de riesgo y nos vamos a ayudar mucho con la herramienta de la ENSANUD, que como saben nos arroja datos muy importantes. Y luego vamos a ver cómo en el COVID-19 aumentó la prevalencia, algunos términos que surgieron y por último y lo más importante, cuál es el plan de acción, qué podemos hacer como profesionales de salud ante este tema. Entonces, primero, la obesidad y el sobrepeso en el mundo. Como podemos ver y sabemos que la obesidad es una epidemia a nivel mundial. Entonces, este estudio de la OMS nos ha demostrado que la prevalencia se ha triplicado desde 1980 hasta el 2016. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, cómo va lo divide por zonas del mundo y al final en el mundo en general. Y vemos cómo va como la escalera subiendo y no parece que vaya a parar. Al contrario, va aumentando cada vez más y se ha logrado triplicar en todo este tiempo. Aquí específicamente en niños podemos ver que la obesidad y el sobrepeso y la obesidad infantil está muy relacionada con las muertes a nivel mundial, mucho más que el tema de desnutrición. En esta gráfica podemos ver cómo la prevalencia de obesidad, que es mientras más naranjas, rojos vemos, está más distribuida en el mundo, tanto hombres como mujeres, que la de desnutrición, que aquí es igual, si vemos donde más rojo está. Si quitamos, las zonas de África, estas zonas de aquí, sí hay más desnutrición, pero a nivel mundial vemos más sobrepeso y obesidad que desnutrición. Fíjense, aquí estudio que salió en el Lancet dice, más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años presentaron sobrepeso y obesidad en el 2016. En 41 años hemos visto que sube el sobrepeso del 4% al 18%. Y la obesidad todavía más impresionante, del 1% al 16%. Hace 41 años la obesidad infantil no era un problema para nada. Y ahora ya lo vemos como un problema de salud y un factor de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades que hoy en día en México sobre todo son las más importantes. Y lo más importante de todo es saber que la obesidad es prevenible. Entonces, si nosotros ponemos un poquito de más atención a atender este tipo de problemas, podemos evitar que esto sea un factor de riesgo para todas las enfermedades que estamos viendo actualmente. Hablando de obesidad solamente, ya no de sobrepeso, este estudio hace una comparación y una estimación, una hipótesis de cómo será en el 2030 la prevalencia de obesidad infantil en el mundo. Este está hecho por el Atlas de Nutrición, en el 2019 se hizo, y utiliza los datos de la UNICEF, de la OMS, de todos los países, para demostrar cómo sería la obesidad infantil. Entonces dice, para el 2020 hay 158 millones de niños en el mundo con obesidad. Y para el 2030 va a haber 254 millones de niños con obesidad. También lo hace por países y tenemos que México está ubicado en el país número 7 con mayor obesidad que va a haber en el 2030 si las predicciones son correctas, con un total de 6.550.276 niños. Entonces, esto ya no es un problema muy ligero, que podríamos decirlo así, esto ya es un problema serio porque ya representa un número importante para nuestro país. Hablando ya específicamente de México, como les dije, vamos a usar
la Ensanud como una herramienta que nos arroja datos muy importantes. La Ensanud está hecha para cada 6 años verificar cómo va cambiando la situación en México, sobre todo en nutrición y temas de salud. Bueno, vemos que el problema de bajo peso ha ido disminuyendo y últimamente subió un poquito más. La baja talla también fue disminuyendo y en la última Ensanud subió un porcentaje. La emaciación ya casi está erradicada, eso sí lo podemos ver, ya no ha subido más, pero el sobrepeso y la obesidad nunca vamos a ver que esté por debajo del 10%, nunca. Entonces, perdón, por arriba del 10%, pero cada Ensanud que se fue haciendo, subía, bajaba constantemente, y en la última parece que bajó un poquito más. Esto es de niños menores de 5 años de edad. Ok. Bueno, en niños de 5 a 11 años de edad vemos unos datos un poquito diferentes. Alrededor de todas las encuestas que se han hecho, si nos fijamos en la última de 2012 con la de 2018, parecería que el sobrepeso bajó un porcentaje y la obesidad subió de 14.6 a 17.5 en términos de obesidad. Pero tenemos una Ensanud que se hizo en el 2016 de medio camino y podemos ver que el sobrepeso se quedó igual en 18, 17.9, pero la obesidad, aunque sí subió del 14.6 a 15.3 y volvió a subir a 17.5. Entonces, el sobrepeso se ha ido manejando, pero el problema es que la obesidad ha ido aumentando. Los casos de sobrepeso que teníamos se están convirtiendo en obesidad cada vez con más rapidez. Y en adolescentes tenemos algo muy parecido. Podemos ver aquí, de 21.6 subió a 23.8 en sobrepeso y de 13.3 a 14.6 la prevalencia de obesidad, combinando hombres y mujeres. Como pueden ver, 2%. Y este 2% ha ido subiendo así todo el tiempo. 21.3, 23.7, 21.6 y 23.8. Va subiendo cada vez. No podemos, si tenemos esta hipótesis, nunca va a disminuir, siempre va a subir. Bueno, los factores que favorecen el sobrepeso y la obesidad, como sabemos, son la falta de actividad física, la falta de buenas decisiones alimentarias y el sedentarismo. Estos son los 3 factores que afectan sobre todo a la población infantil en México y en el mundo. Aquí vemos, el primero es la actividad física por edades. En la última Ensanud nos arroja datos de los niños de 10 a 14 años, fíjense. Solamente el 15.4% de los niños son activos y el 84.6% de los niños y niñas son inactivos. Quiere decir que el 84.6% no hace nada de ejercicio. Estamos hablando de niños de 10 a 14 años. Y en adolescentes de 15 a 19 años, aunque sube un poquito más la actividad, tenemos 53%, 53.7% de los adolescentes sí son activos, pero fíjense cómo de inactivos tenemos también un alto porcentaje. 46% de la población de adolescentes no hace ejercicio, no es activo. Y esto era antes de la pandemia. Entonces, que todavía la gente que podía hacer ejercicio lo hacía. Y ahora con la pandemia, pues mucho menos. El segundo efecto que dijimos era el sedentarismo y este se traduce en tiempo en pantalla por rangos de edad. Este es el más importante, que se vio un cambio radical con la pandemia y es lo que podríamos esperar. El tiempo en pantalla o tiempo sentado incluye estar sentado en el trabajo, en casa, comiendo, transportándose, viendo televisión. Si nos fijamos en la parte de niños de 10 a 14 años, el 43.6% pasó menos de 2 horas por día, que es lo recomendado, sentado. Pero más de 2 horas por día, tenemos que el 56% de la población pasa más de 2 horas en el iPad, jugando en la televisión, sentado haciendo tareas, ese tipo de cosas. Y en adolescentes nos arroja datos en minutos.
minutos o tiempo sentados por día. La media o el promedio nos da 293.3 minutos. Son casi 5 horas sentados por día. A nosotros nos pasó como adultos en la pandemia. ¿Cuánto tiempo estuvimos sentados en las sesiones por Zoom, dando consultas en línea, tomando cursos? Si a nosotros nos afectó, a los niños y a los adolescentes les afectó también. Y todos pasamos seguramente más de 6 horas sentados por día. Y el último que teníamos de factor de riesgo era el consumo de alimentos saludables y no saludables. Aquí vemos en preescolares y en escolares, en ambos grupos, de los grupos recomendables, el menos consumido siempre y siempre serán las verduras, con un 19.7% nada más, y en escolares 22%. Y de los no recomendables, el más consumido son todo lo que tiene que ver con azúcares y procesados, ejemplos, cereales dulces, las bebidas lácteas no endulzadas, fíjense, 82%, y aquí 85.7%, las bebidas no lácteas endulzadas, todo lo que es juguitos, Gatorades, azúcar de mesa, refrescos sobre todo. A mí en la consulta me pasa mucho que veo a mis pacientes y las mamás me dicen que están llevando a sus hijos una dieta muy saludable, que todo está muy bien en sus casas, y por alguna razón todas omiten decir, bueno, cómo es la ingesta de refrescos, de azúcar, de jugos. Y cuando uno pregunta en la consulta, dice, bueno, sí, entre semana todos los días toma refresco mi hijo, solo los fines de semana, pero los juguitos sí todos los días. Entonces, por alguna razón esto se olvida o se omite, y es un problema serio el hecho de estar consumiendo calorías vacías como son las bebidas energéticas o endulzadas. En adolescentes nos arroja lo mismo, las verduras es es el menor de los grupos saludables que consumen los adolescentes, y las bebidas endulzadas, 85.7% de la población toma refrescos diariamente o alguna bebida endulzada. Entonces, si vamos uniendo esto un poco, vemos que estos son los 4 factores más importantes que nos dan la prevalencia alta de sobrepeso y obesidad infantil. Una baja actividad física, un alto consumo de azúcar y procesados, bajo consumo de frutas y verduras y exceso de tiempo en pantalla. Y si a esto le aumentamos el confinamiento por COVID-19, nos podemos imaginar cómo arroja los datos aún más altos, porque todo esto lo único que hizo fue polarizarse, potenciarse para que esto sea mucho más alto. Bueno, hablando específicamente ahora sí del COVID, vamos a entender una cosa. En el 2020 sale un nuevo término que se llama COVID-besity. Este término surge por la necesidad de ponerle un nombre a este rápido aumento en el sobrepeso y en la obesidad que trajo el COVID. No nada más la gente que ya tenía sobrepeso, sino cómo el COVID aumentó esta prevalencia. Necesitaba un nombre y se le puso así. Más de 1.9 billones de personas con sobrepeso y 650 millones de personas con obesidad van a sufrir deterioros en su salud por el confinamiento. Esta es una estimación que hizo la OMS. Aquí no estamos hablando de gente que no tenía sobrepeso, que no tenía obesidad y en el COVID se le desarrolló, no. Aquí estamos hablando de las personas que ya vivían con este problema y nos están diciendo, esto va a seguir empeorando y empeorando, porque si a nosotros nos afectó, a las personas que tienen sobrepeso y obesidad les afectó también. Ahora, para el 2020, en diciembre, se reportaron más de 1.27 millones de casos nuevos de obesidad infantil en Estados Unidos, para 2020, de la pandemia. Y lo más importante es saber que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo del COVID, que aumenta la mortalidad incluso también en los niños. Los casos de COVID con obesidad es muy poco probable que evolucionen de forma positiva. Este es un estudio que me gusta mucho enseñar porque es un estudio que se hizo para saber en qué momento del año los niños aumentan de peso. Y esta hipótesis es que el sobrepeso infantil aumenta durante el verano, no durante el año escolar.
Entonces, se siguió a una generación, esto es del 2016, desde el kinder hasta segundo año de primaria. Y querían ver en qué momento del año los niños es que suben de peso. Entonces se hicieron mediciones en otoño, en primavera y en las vacaciones de verano. Como pueden ver, lo que nos arroja esto es que la prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños aumenta solamente durante las vacaciones de verano. Fíjense en la línea roja aquí, cómo está, las prevalencias están un poco bajas o suben un poquito, pero cuando son las vacaciones de verano aumentan abruptamente. De kinder a primero, también de primero a segundo. Y en prevalencia tanto de obesidad como de sobrepeso, vemos que incluso hasta bajan un poquito los porcentajes, pero en verano vuelven y luego se estabilizan otra vez en el ciclo escolar, pero vuelven a subir abruptamente. Eso quiere decir que los principales factores de riesgo de obesidad infantil se encuentran fuera de las escuelas. Las escuelas ayudan mucho a que los niños tengan actividad física. En algunas escuelas hay hasta programas de lunch saludable y esto ayudaba mucho a que no haya este aumento de peso. La prevalencia de obesidad disminuye levemente durante el año escolar. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Si esto estamos diciendo que el verano es donde los niños suben más de peso, ¿qué podríamos esperar si estuvimos varados, a lo mejor como se podría decir, en un verano eterno o en un año entero de estar en casa? Estos datos se pueden potenciar muchísimo. Bueno, si vemos qué pasó en el COVID-19, vamos a entender que en marzo del 2020 comienza la pandemia y tenemos dos cosas importantes. Primero, fue un cambio radical en la rutina de los niños. Esto ocasionó que veamos mucho ansiedad, comiendo a la gente mucho por ansiedad y por ocio. Este término de snacking es de estar comiendo todo el tiempo, porque cuando no tenemos nada que hacer, todos, muchas veces nos ponemos a comer lo que veamos. Además de un exceso de sedentarismo, porque había falta de actividades extracurriculares, porque no pudimos salir. Aumentaron las horas en pantalla por la escuela de forma remota. Todo esto lo único que logró fue que haya una disminución del gasto energético total. ¿Qué pasa con esto? El GET baja completamente porque ya no hay uso de energía y además tenemos un aumento de calorías ingeridas. Entonces, aumentan las calorías ingeridas y disminuye el gasto energético. Obviamente vamos a tener un exceso de peso. Pero por otro lado, un tema muy importante fue la inseguridad alimentaria que vimos en este momento. La gente tuvo una falta de accesibilidad a alimentos saludables, que esto es que las tiendas cerraron, había mucho miedo de salir, entonces la gente prefería ir y comprar cosas rápidas para sus casas. A lo mejor no eran las mejores opciones, pero era lo más fácil de hacer. Y la falta de recursos también para comprar alimentos saludables pasó mucho, pero sobre todo hubo una gran preferencia por alimentos con alta densidad energética. Por ejemplo, frituras, bebidas azucaradas, los alimentos congelados o enlatados, y mucha gente pidió comida rápida a domicilio con más regularidad que antes. Esto puede ser por cuestiones económicas, prácticas, cualquier tipo de cosa que haya sido, pero esto fue así. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que si a todos estos factores le aumentamos los datos de la salud que teníamos de antes, que nos dicen que el sobrepeso y la obesidad ya eran un problema, podemos pensar que esto se fue 100% bueno, se subió muchísimo la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México y en el mundo. Pero además de todo, si nosotros pensamos en consulta, cómo nos pasó a ustedes como pediatras o a nosotros como nutriólogos, los pacientes tenían miedo, las mamás y los papás, de traer a sus hijos a la consulta. Y si tenían miedo de traer a sus hijos, se entiende, era por cuestiones de no salir y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasó? El sobrepeso pasó a segundo plano. Y ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. Se entiende que no hayan venido los niños a consulta cuando había un problema de sobrepeso o a sus consultas de seguimiento, pero ahora estamos viendo las consecuencias de esto. Este es el estudio más reciente que hay, salió en mayo del 2021
por el Hospital de Niños en Filadelfia. Y lo que quisieron hacer es medir la prevalencia prepandemia y postpandemia de la obesidad y sobrepeso en sus pacientes. Entonces, estos datos van desde enero del 2019 hasta diciembre del 2020 y se dividen por rangos de edad, por raza, por el seguro que tenían los pacientes y por su nivel de ingresos. Entonces, si lo vemos por rangos de edad, la prevalencia de obesidad aumentó de 13.7 a 15.4%. Aquí vemos en esta línea punteada, cuando empezó el estado de emergencia que fue declarado, ahí se marca la diferencia entre el antes y el después. Los niños de 10 a 12 años fueron los más afectados, que curiosamente son los niños de primaria que están en las clases de Zoom todo el tiempo. Bueno, en la parte de raza podemos ver que las razas más afectadas fueron la raza hispana y la raza de color negro. Los seguros, la gente que tenía seguro público obviamente también fue la más afectada y la gente de más bajos ingresos también. Si nosotros extrapolamos todos estos datos a nuestro país, cumplimos con todas las características para ser de este grupo que le afectó que aumentó la prevalencia en la pandemia. La raza hispana, la gente con seguro público y los bajos ingresos. Y ahora sí vamos a hablar de nuestro papel como profesionales de salud. Tanto pediatras como nutriólogos como psicólogos debemos de trabajar en un equipo integral y multidisciplinario. Esto es muy, muy importante para ver una correcta evolución de los pacientes siempre, pero sobre todo ahora que ya tenemos un regreso más normal a nuestro trabajo y a nuestra vida diaria. Vemos que los pacientes están regresando a consulta con regularidad y aquí nos vamos a encontrar con muchas cosas que tenemos que tratar juntos. En la parte de psicólogos no me voy a meter mucho ahorita, pero sí me gustaría decir que es muy importante que aprendamos a darnos cuenta y a cachar cuando un paciente necesita ayuda psicológica. En mi experiencia personal les puedo decir que cuando veo a un niño que tiene sobrepeso y obesidad, casi el 100% de las veces este niño requiere ayuda emocional o apoyo emocional. Sobre todo ahora que vamos regresando de la pandemia, vemos niños que tuvieron muchos problemas de ansiedad, que su problema era el cambio de rutina, cómo les afectó y comían todo el tiempo por eso. Cuando tenemos el apoyo psicológico, en verdad vemos resultados muy, muy importantes. Vamos a entrar ahorita a la parte de pediatras, que es lo que ustedes como pediatras podrían hacer para mejorar esta situación ahorita que vamos a entrar a ella. Okay. Bueno, el pediatra es la primera línea de alerta cuando tenemos este caso cuando vemos a un niño con sobrepeso o obesidad. Lo primero que hace un pediatra es pesar al paciente para ver cómo está y es muy probable que ahorita que la gente está regresando vean a sus pacientes con más sobrepeso que antes. Entonces es muy importante que aprendamos a cachar cuando esto se está convirtiendo en un problema antes de que sea demasiado tarde. El primer paso que debe hacer el pediatra es recalcar el riesgo de sobrepeso y obesidad del paciente a los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que expliquemos muy bien las consecuencias, los factores de riesgo, por qué es importante tratarlo y no tomarlo como a la ligera. El pediatra debe de reforzar la importancia de hacer estos cambios de hábitos en el paciente. Es muy, muy importante que los pediatras se enfoquen bien en hablar con los padres y de explicarles las razones por las que el niño tiene que cambiar sus hábitos y no nada más decir, no es grave, pero debes de hacer el cambio. Ahorita les voy a explicar por qué. Muchas veces las madres llegan a consulta y lo primero que preguntan al doctor es, bueno, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está de peso? ¿Subió? ¿No subió? Y el pediatra, por practicidad, no estoy diciendo que sea algo malo, dice, sí subió de peso, está un poquito pasado, quítale frituras, quítale comidas azucaradas, ponlo a hacer ejercicio y ya con eso. Este mensaje no está mal, son recomendaciones prácticas que un pediatra puede decir, pero este mensaje es tomado como las mamás, como que no pasa nada, no está grave,
el doctor me dijo que le quite esto y ya con esto. Y no vemos cambios porque las mamás no lo están tomando en serio. Y eso es a lo que nos lleva nuestro siguiente punto. Es importantísimo que ustedes como pediatras refieran a sus pacientes al servicio de nutrición. En mi experiencia me ha pasado que llegan muchas mamás después de 2 años de evolución del sobrepeso de sus hijos y yo pregunto, bueno, ¿por qué te tardaste tanto tiempo en traer a tu hijo? Y la respuesta casi siempre es, el pediatra me dijo que nada más le quitara azúcar, grasas, etcétera, y con eso ya iba a estar, pero pues no se pudo. Y esto no es que esté mal, no es culpa de los pediatras, simplemente que los médicos saben qué se necesita hacer, pero los nutriólogos tenemos las herramientas para ayudar a los padres y a los niños a llevar a cabo estas recomendaciones de manera práctica y de manera que sea como una guía para ellos y no nada más una receta de esto es lo que tienes que hacer. El servicio de nutrición está preparado y tiene las herramientas para lograr a cabo estas especificaciones. Y por último, es importante que el pediatra dé seguimiento a este problema y que nunca lo pongamos a segundo plano, que los pacientes y los padres de los pacientes entiendan la importancia de comenzar el tratamiento de nutrición, de comenzar el tratamiento psicológico en su caso, y darle la importancia como si fuera cualquier otro padecimiento. Y ahora vamos a la parte de los nutriólogos, los especialistas de nutrición. Bueno, aquí es muy importante mencionar que la nutrición pediátrica es sinónimo de educación nutricional. Hablando de pediatría específicamente, no podemos decir que la nutrición es restrictiva, siempre tiene que ser educativa. Y esto nos lleva a que la nutrición pediátrica ha sido muy, muy satanizada, lo podemos comprobar con muchos colegas. A las mamás y a los papás les da quizás un poco de miedo tomar en cuenta el servicio de nutrición como algo que sus hijos podrían necesitar, porque los pensamientos son, ¿cómo voy a meter a mi hijo a este tipo de vida, de dietas tan chiquito que está? ¿Por qué lo voy a meter al mundo de las dietas? ¿Qué tan difícil es que mi hijo pueda comer sano? ¿Cómo que yo no estoy haciendo lo correcto? Entonces está muy satanizado porque parece que las dietas en los niños deberían de ser restrictivas y todo lo contrario, la nutrición pediátrica es 100% educacional. Entonces, como este término está distorsionado, a los padres les da mucho miedo. Por eso la importancia de que el pediatra le refiera a los pacientes y que recalque la importancia y el porqué de mandar a los pacientes al especialista en nutrición. Bueno, las herramientas que tenemos los nutriólogos pediátricos, que es lo más importante, es proveer estrategias concretas de intervención. Ejemplos de esto, en vez de nada de fritos, empanizados, brindar guías de recetas saludables, accesibles y que puedan ser aceptadas por el paciente. Nosotros tenemos que dar soluciones, no nada más mencionar lo que está mal. En vez de decir, haz ejercicio todos los días, nos debemos centrar en guiar al paciente para encontrar actividades físicas que disfrute y que pueda hacer todos los días. Además, debemos de cambiar el nada de dulces, postres, golosinas, por enseñar a comer a este niño de forma saludable sin quitar ningún alimento de su dieta por completo. Que esto se puede hacer, solamente que necesitamos las herramientas para lograrlo. El siguiente punto es que el tratamiento nutricional educativo es bidireccional. Una parte va a ser siempre para el paciente y otra parte va a ser para sus padres. En la nutrición pediátrica, los papás, sobre todo las mamás, forman gran parte del tratamiento y de la efectividad del mismo. Entonces, para el paciente siempre debemos de manejar herramientas visuales de educación nutricional, que más adelante vamos a ver. El paciente tiene que encontrar ese interés por lo que estamos viendo en consulta, por cuidar su salud, por tomar mejores decisiones y obviamente depende de la edad del paciente, pero casi siempre vamos a darnos cuenta que cuando tenemos herramientas visuales que los niños pueden interactuar con ellas, va a ser mucho más fácil que se apeguen al tratamiento. Y los padres, por otro lado, ahí es donde nos vamos a meter más en lo que ellos les van a dar de comer a los niños. Hay que dar una guía de alimentación balanceada, obviamente para cada niño con sus necesidades,
Y importante recalcar que los cambios deben de ser en familia. Esto también pediatras en su consulta lo deben de tomar en cuenta. Nunca es bueno decirle a un niño o a la mamá, solamente a él vamos a hacerle estos cambios, solamente él que haga ejercicio, solamente él que no coma frito, porque entonces este niño se siente segregado y el 100% de las veces que un niño se siente segregado no va a continuar el tratamiento, porque no, él no quiere sentirse diferente. Entonces, si los cambios se hacen en familia, es mucho más probable que tengamos éxito. Yo tengo pacientes, tengo, por ejemplo, un paciente que estábamos hablando de que debemos de quitar de la alacena todos los productos azucarados o que tengan mucho, que sean muy procesados, que, para que toda la familia tenga este tipo de cambios. Y la mamá me dijo, bueno, entonces castigo a todos mis hijos por él. Entonces desde ahí vemos que la percepción está mal. No se trata de castigar a todos o de no castigar a todos. Se trata de que si los cambios son en familia y además le va a ser una ayuda a todos, va a ser mucho más fácil que esto se lleve a cabo. El siguiente punto es el seguimiento nutricional, que debe de ser a largo plazo. ¿Ok? El objetivo es el cambio de hábitos y estilo de vida. Es muy importante que recalquemos que los niños no tienen que estar a dieta. No es funcional, vaya, no es mantenible que tengamos un enfoque de dietas, de hacer un menú por días con el desayuno, la comida y la cena, porque esto se vuelve tan tedioso. Si para un adulto es difícil hacer este tipo de dietas, para un niño es mucho más difícil y mucho menos factible que esto lo logre mantener a largo plazo. Esto debe ser 100% educativo. Y bueno, la duración del tratamiento siempre va a depender de la evolución del paciente. Recuerden que en los niños no buscamos una baja de peso extrema, lo que buscamos es que la talla no se vea comprometida y que puedan seguir creciendo sin que el peso los detenga, ¿vale? Que se nivele el crecimiento con el peso y eso es lo que buscamos. Entonces la evolución va a depender de cada paciente. Por último, les quiero enseñar, aquí están algunas fotos, las herramientas que usamos en el consultorio. Como les dije, vean cómo son herramientas visuales. Tenemos aquí las fotos del alimento, el plato del bien comer. Esta es una foto de una paciente que me mandó apenas, es de hace 4 meses, y podemos ver los cambios en 4 meses antes y después. Bueno, esta foto yo no se la pedí, ella solita esto también pasa mucho, los pacientes se emocionan al ver sus cambios y ver cómo cambian de manera positiva sin estar restringiendo todo el tiempo con este modelo educativo. Como pueden ver, no vemos una baja de peso abrupta, pero vemos como la talla no se vio comprometida, sigue creciendo y vemos cambios en las medidas, sobre todo de circunferencia abdominal. En el caso de la derecha también podemos ver un paciente que tenía obesidad centralizada y tenía resistencia a la insulina también. Obviamente se empezó con tratamiento, con cambios de hábitos. En este caso la mamá sí ayudó mucho en el caso de que ayudó a cambiar todas las comidas en la casa, todos los snacks, había verdura en su refrigerador, todos hicieron el cambio en familia y vemos que este niño no comprometió su talla. De la misma forma, vemos, no está súper delgado, pero bajó su obesidad abdominal y no comprometió su talla. Y este caso de la izquierda no es un caso de obesidad, pero lo puse porque quería que vieran esta hojita, cómo usamos herramientas. Este niño en específico tenía problemas para comer o aceptar alimentos que no estaban en su dieta, no quería probar nada y lo que hicimos, nos dimos cuenta que tenía un problema con las texturas, que no quería masticar, no podía, le daba miedo tragar cosas que fueran muy duras. Entonces en el consultorio aquí estábamos haciendo una prueba con un apio y vemos cómo era para que él vaya viendo cómo se siente. Entonces los niños necesitan herramientas visuales y que puedan interactuar con ellas. Aquí vemos más herramientas, otra vez las fotos de los alimentos, algunas actividades que hacemos en el consultorio, como llenar el plato del bien comer, cómo se ve tu plato saludable, y estas herramientas son para las mamás, cómo hacer el plato más apetitoso para los niños y cómo se deben de ver tus platos a la hora de comer.
cómo dividirlo, la cantidad de verduras, de frutas, de proteína. Estas herramientas, aunque son detalles muy, muy sencillos, son la diferencia entre que un tratamiento funcione y no funcione. Algunas herramientas más son estas hojas, por ejemplo, de cambio de snacks saludables, cambiar los no saludables por cosas que sí son saludables, como ven, damos soluciones. No es no comas esto, simplemente es cámbialo por esto que es más saludable. En algunos niños que son más grandes, me gusta aplicar este tipo de cuestionarios o quizzes que nos hablan de, bueno, de qué tanto conoce el niño sobre la alimentación saludable y sobre su cuerpo. Por último, muchas veces me preguntan que cómo es el plan de alimentación que usamos. Yo me baso mucho en, como les digo, no es un menú que es lunes, martes, simplemente es de acuerdo a las calorías que necesita cada niño, nos metemos por tiempo de comida, todos los grupos de alimentos que debe de haber y el niño solito o, o la mamá del paciente va a hacer este rompecabezas por sí mismo, eligiendo un alimento de cada columna. Entonces, en vez de que todos los días este paciente tenga que comer huevo con pan, él puede elegir, un día puede comer huevo, un día puede comer otra cosa, pero va a saber qué es lo que le aporta cada tipo de alimento y así ya no va a sentir esta restricción y va a aprender a comer más. Bueno, por último, para concluir, me gustaría decir que ya vimos que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil aumentó drásticamente después del confinamiento por COVID-19. Y por eso es muy importante que el tratamiento sea multidisciplinario e integral. Para poder enfrentar estas consecuencias debemos de trabajar todos juntos en consulta con lo que les toca, con lo que nos toca hacer y sobre todo seguir en comunicación siempre, tanto todas las partes del equipo, en su caso la parte psicológica, con la parte pediátrica, con la parte nutricional y hacer de esto un tratamiento integral. Y sobre todo, lo más importante es que debemos estar alertas para identificar estos factores de riesgo y referir a los especialistas indicados para que podamos evitar las complicaciones a largo plazo. Tomemos el sobrepeso y la obesidad infantil con la seriedad que se merece, porque para poder evitar todas las complicaciones y las enfermedades que vienen más adelante. Por mi parte, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Aquí les dejo algunas referencias más. Muchas gracias, Shelly. Oye, yo sí tengo una pregunta. Sí. Yo estoy totalmente que ustedes como nutriólogos tienen herramientas que nosotros no manejamos de manera habitual en el consultorio y que sí pueden hacer mucho la diferencia. Pero, ¿cuáles serían las indicaciones precisas que dirías que, o sea, ya cuando tengan un niño así, no duden en mandarlo al nutriólogo? No sé, yo me imagino que con el índice de masa corporal por arriba de la percentil 85 o algo así, pero ¿alguna otra cosa que tú quisieras mencionar? Bueno, como sí, indicación para referir. Sí, sí, como lo dices bien, cuando vemos que ya están por arriba de la percentil 85 es momento, pero más que nada ahorita que regresamos de pandemia, es muy, muy importante que no siempre vamos a ver que llegaron a la percentil 85, pero si vemos su comparativo de la última consulta, a lo mejor de 2 o 3 meses para atrás, o hasta 6 meses para atrás para ahora, sí es significativo, a lo mejor por ejemplo, que veamos que hubo un aumento de peso del 10% o del 5%. En los últimos casos que he visto han subido de peso 5% en 6 meses. Es significativo, porque si la estatura no subió, solamente fue el peso, ahí podemos decirlo. Ahora, muchas veces no vemos ese aumento de peso, pero vemos en la entrevista, y es muy importante que lo menciones, Pedro, si en la consulta haces cierto tipo de preguntas como ¿cómo está comiendo el paciente en casa? Y la madre te empieza a reportar que está comiendo mucho, que todo el tiempo está ansioso, ese tipo de cosas, aunque no veas un exceso de peso, ya es un foco rojo para decir, ok, este niño necesita apoyo nutricional. A lo mejor no va a ser el mismo apoyo que necesitaría un niño con sobrepeso, pero ya vemos que hay cambios en la conducta de alimentación. Desde ahí
ya es un foco rojo para decir, este niño necesita un poco de ayuda, también la mamá, para en la parte de educación, nutrición. Claro, ok, pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo quería comentar algo, Pedro. Buenos días. Sí, Shelly, muchas gracias adelante. por tu presentación. Me gustó mucho. Quería nada más comentar también dentro de ahorita lo que preguntó Pedro. Otra de las cosas importantes, además de ver el impacto de la ganancia de peso que tuvo el niño, es investigar, bueno, los factores de riesgo que existen. Si hay antecedentes familiares de diabetes, de sobrepeso, obesidad, que nosotros vemos que el papá o la mamá tienen ese problema de sobrepeso y el niño ya está teniendo una ganancia de peso importante, pues esto obviamente tiene el antecedente inmediato y probablemente este niño va a continuar con esa tendencia. Claro. Otra cosa que nosotros como pediatras tenemos que siempre revisar en la consulta es revisarles el cuello a los niños, las zonas de pliegues para ver si hay datos evidentes de acantosis nigricans, que sabemos que es un marcador importante de resistencia a la insulina, y en un paciente con antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso o dislipidemias, pues son factores de riesgo muy importantes. Así como el sobrepeso y obesidad, estamos viendo un incremento muy severo de síndrome metabólico en los niños desde tempranas edades. Por ahí la importancia de que los revisemos, obviamente de ver cómo ganaron el peso, pero sobre todo revisarles el cuello, como les comenté, y también las axilas. Claro. Y bueno, básicamente eso. Y felicidades, Shelly, gracias. No, gracias a ustedes. Sí, esto también que nos comenta la doctora Marcela es muy importante. Para ver la presencia de resistencia a la insulina hay que verificar esos signos y obviamente sí preguntar mucho sobre los antecedentes en la familia. Muy bien. El doctor Sion Farca quiere hacer una pregunta, creo. Sí, buenos días a todos. Muy buenos días, Shelly. Le agradezco mucho. Gracias. Muy interesante. Yo siempre he pensado que los niños comen como ven comer a los adultos, a sus padres, ¿no? Yo en lo particular he visto muchos más diabéticos, ¿no? Que lo común. Y quería comentar el cambio que se hizo recientemente en las indicaciones de la hemoglobina 1AC, en donde la ADA cambió de 5.7 a 5.3, lo hizo más estricto para para el diagnóstico de prediabetes. Ahora ya se hace mucho más estricto, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario de esto, sobre todo en adolescentes. Marcela, ¿tú podrías comentar sobre esto? Perdón. Bueno, eso realmente se ha visto por el incremento de sobrepeso y obesidad. Hay que recordar que en la adolescencia existe una resistencia a insulina fisiológica, pero esto obviamente se puede agudizar por todos los cambios hormonales que se dan a esa edad. Y aquí, bueno, no es un estudio que se haga de rutina el tomar hemoglobinas glucosiladas, pero ustedes, por ejemplo, en el seguimiento de sus pacientes pueden tomar una glucemia en ayuno y eso ya nos puede orientar. Si ese paciente tiene sobrepeso o bien obesidad y hay factores de riesgo familiares, y si la glucosa en ayuno obviamente sale por arriba de 100, entonces sí, medir la hemoglobina glucosilada para considerar la posibilidad de estudiar a ese paciente algún síndrome metabólico y dar tratamiento oportuno en caso necesario. Pero siempre las primeras medidas deberán ser los cambios de alimentación, cambios de hábitos y el aumento de actividad física. Muchas gracias, Marcela. Muy bien. El doctor Salvador Amor quiere preguntar algo. Sí, felicidades, Shelly, por tu presentación muy completa. Y el punto a discutir que se me hace muy complejo en el abordaje del niño obeso es precisamente lo que tú ya comentaste, la cuestión de la familia, que la familia se tiene que involucrar al 100%. Ya lo dijiste, pareciera que es un castigo que le imponen a toda la familia, y eso es totalmente cierto. Pero el problema, y quisiera ver tu punto de vista, es cuando, que es muy común esto, nos enfrentamos a nuestro paciente obeso y resulta que el padre y la madre también son obesos. ¿Cómo abordas eso?
lo comentas directamente al familiar, oiga, usted también tiene sobrepeso, también tiene obesidad, y bueno, está claro que nosotros como pediatras sabemos que los niños son reflejo de sus padres, y como tiene que ser un tratamiento multidisciplinario dentro de casa, ¿cómo haces para que la mamá y el papá obeso también entren en un régimen de salud en cuestión de dieta y en cuestión de ejercicio? Porque de otra manera, por experiencia, el niño nomás no mejora su No. cuestión de obesidad. ¿Qué Sí. opinas tú? Mira, sí, eso es muy interesante, doctor. Eso tiene mucho que ver con lo que dijo la doctora Marcela de los antecedentes, ¿no? En la familia, si hay sobrepeso y obesidad, es muy probable que el niño también lo tenga. En mi experiencia, casi todos los pacientes que recibo de obesidad y sobrepeso, alguno de sus padres o ambos padres tienen también sobrepeso o obesidad. Pero es muy curioso porque los padres casi siempre están conscientes de esto. O sea, el papá o la mamá con obesidad y sobrepeso sabe perfectamente que tiene sobrepeso y sabe perfectamente que el cambio se debe de hacer en familia. Lo más importante, y para contestar la pregunta, sí, en consulta se tiene que tratar también a la mamá. Se le dice, se le aborda de esa forma. Tu hijo tiene este tipo de problema y es el reflejo tuyo porque tú estás teniendo lo mismo. Si estamos viendo tantos panoramas o patrones iguales, podemos pensar que la situación en casa es donde está la constante que no está funcionando. Entonces es muy importante como inculcar esta conciencia de decir, si los cambios los hacen todos, les va a servir a todos. Y si no, no le va a servir a nadie, porque el niño solito no va a poder. Y en familia todos tienen que poder juntos. Y no nada más eso, como les comenté, hay que dar las herramientas necesarias, porque cuando a un padre lo reprochan, pues menos va a querer hacer los cambios, ¿no? Nadie va al doctor a que lo reprochen, mucho menos al nutriólogo, pero muchas veces sí me ha pasado que hemos logrado concientizar a toda la familia y los cambios al final hasta se agradecen, porque así como al que no, a lo mejor el que no tenía sobrepeso también aumentó su actividad física y también se siente mejor, aumentó su consumo de verduras, y a los que sí tenían sobrepeso les ayudó a mejorar su situación de salud y también a sentirse mejor. Entonces, cuando los cambios son en familia, 100% vemos mejorías, y si no, es muy difícil que lo logremos. Es muy importante hacer conscientes a las familias de que deben de hacer los cambios juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Shelly. Felicidades. Gracias. Sí, gracias. Aurea quería hacer una pregunta, creo. Aurea Rivero. Sí, sí, una pregunta. Me ha tocado ver a adolescentes que ahora con la moda de la dieta keto y que las mamás están metiendo a la dieta, ya están haciendo la dieta keto adolescentes. Entonces quería saber si hay algo escrito de repercusiones que hay de usar la dieta keto en los adolescentes y si hay alguna recomendación de edad en la que se puede utilizar la dieta. Bueno, en general yo también he visto muchos pacientes que están empezando con la dieta keto, con el ayuno intermitente, todo este tipo de cosas. Mamás me han preguntado de niños, a lo mejor de 10 años, que los quieren meter a la dieta keto. El problema, más allá de que si es algo metabólicamente bueno o malo, es el apego y la falta la falta de apego que hay, más que nada, ante cualquier tipo de dieta de este índole que sea restrictivo. La dieta keto es muy difícil de seguir y para un niño no es nada recomendable en cuestiones de que desde el principio los empezamos a hacer, empezamos a desarrollar una fijación en los alimentos. A un niño de 10 años decirle que no puede comer una galleta María o que no puede comer un cereal o cualquier tipo de cosa, desde ahí estamos empezando a hacer que los niños se sientan como segregados. Yo no recomiendo ningún tipo de dieta hasta los 18 años, si es que ya quieren empezar bueno, si a alguien le interesa meterse a ese régimen, a las mamás siempre les digo, no, hasta los 18 años por lo menos que el niño ya esté bien, bueno, de edad más que nada grande. Pero a los niños no, para nada. No es bueno ni el ayuno intermitente ni la dieta keto. En este momento no tengo datos específicos, pero sí te puedo compartir algunos artículos que
que dicen sobre todo esto, la falta de apego en los niños hace que los tratamientos no sean funcionales. Aunque un niño entre a dieta keto, a lo mejor por 1 mes, 2 meses, hasta ahí se quedó. Y el problema viene cuando el niño para de hacer la dieta o cambia otra vez la alimentación porque se hartó o porque no lo pudo llevar a cabo, vemos un rebote muy alto, muy fuerte en el cambio de peso otra vez, porque tanta restricción que logró esta dieta con el niño va a convertirse en ahora una válvula de escape donde va a buscar comer todo y vemos algo mucho más fuerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Sí, gracias, Aurora. Marcela, ¿querías comentar alguna cosa? Soy Gabriel, Pedro, buenos días. Felicidades, Shelly, por tu plática. Gracias, Gabriel. Hola, yo solo quiero compartirles que cuando yo estaba haciendo la residencia en el Infantil de México para oncología pediátrica no teníamos tanto problema de obesidad, y más bien teníamos problemas de desnutrición y pensábamos que al niño desnutrido le iba más mal, que no aguantaba la quimioterapia. Actualmente, inclusive internacionalmente, existen guías para tratar pacientes obesos porque es demasiada la quimioterapia que tenemos que usar y la toxicidad es muy grave. Se acumula quimioterapia en el tejido adiposo, entonces una de las estrategias fue utilizar el peso quitando la grasa. Y les iba mal, fallecían los niños por falta de efectividad del tratamiento. La otra fue por peso ideal y fallecían también por esto. Actualmente, las indicaciones por la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica es que le tenemos que dar al niño lo que pese de quimioterapia, sin disminuir tratamiento, pero esto de verdad nos ha incrementado muchísimo la mortalidad en el paciente obeso. El niño con cáncer, además, tú lo sabes, Shelly, es difícil tratar porque los papás empiezan a compensar el hecho de que tenga cáncer con alimentos que le gustan al niño. Y al niño obeso, pues no le gustan las verduras, le gusta más bien que lo premien con papitas, con galletas, con pasteles, además de que tiene esteroide. Y al tener esteroide, pues disminuimos la saciedad y entonces el niño muere de hambre y está, pues no le podemos llenarlo de lechuga. Entonces realmente es un problema que tenemos que utilizar. Psicología, nutrición es uno de los brazos derechos actualmente ya en oncología pediátrica, pero bueno, finalmente yo quería compartirles que este problema de obesidad y este problema de educación familiar ha afectado inclusive hasta la supervivencia de un niño cuando le dé cáncer. Felicidades por la plática. Gracias, Pedro, por organizarla. Gracias. Sí, de hecho a mí me gustaría agregar, y la verdad es que es un comentario muy, pues muy atinado y que se nota, como dices, en la sobrevida de pacientes enfermos con cáncer, pero en el día a día, digo, yo no sé qué opines, Shelly, pero yo sí les digo mucho a los papás que no premien y no negocien con sus hijos a través de la comida, o sea, que no digan, hijo, te portaste muy bien, te voy a comprar un helado. O sea, si va a haber helado los martes, que haya helado aunque se porte bien o se porte mal, pero no, o sea, usar mejor juguetes o alguna otra cosa. Y eso me lleva también a mí a que yo tengo ya muchos años que no doy paletas a los niños, porque los niños no deberían de recibir paletas por parte del pediatra por haber sufrido el dolor de una vacuna o así. Mejor premiarlos con otra cosa, con estampitas, con juguetes, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que yo considero indispensables es no negociar con los niños a través de la comida, porque eso se vuelve un hábito a lo largo de toda la vida, ¿no? Claro, sí, No sé eso qué es opinas, súper Shelly. importante. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, en la consulta siempre, la primera consulta, que es la de las recomendaciones para los papás o para la mamá específicamente, en la hojita de recomendaciones, hay un punto que dice, no premies a tu hijo con comida, con ningún tipo de alimento, ni con dulces, ni con postres, ni con helados. Nada de eso, porque como dices tú, se convierte en algo, en la mente se convierte como, hago algo bien, la comida. Hago algo mal, la comida. Me siento triste, me dan un postre. Me siento feliz, me dan una galleta. Este tipo de negocio de compraventa es muy malo para los niños porque empiezan a darle una importancia al alimento que no tiene. O sea, la comida es comida, nada más. Si lo empezamos a mezclar con emoción, que es lo que mucha gente hoy en día tenemos y nos hemos dado cuenta, es que somos comedores emocionales. Y el hecho de ser un comedor emocional nos hace comer por emoción, como bien lo dice. Si estamos tristes, se nos antoja un helado. Si hace mucho frío, uy, un chocolatín. Ese tipo de cosas que a lo mejor de vez en cuando no está mal, pero para un niño es
es difícil, es malo estar haciendo este tipo de comparativos. Es mejor premiar con estrellita, con igual, como dices tú, premios de juguetes o cosas que no tengan que ver con la comida para quitarle esta importancia a la comida que no la verdad es que no la tiene. Sí, de acuerdo, totalmente. Doctor Amor, ¿quiere comentar algo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios. El premio, como dice el doctor Cuyen, de las paletas, pues sí, ya poco a poco lo estamos tratando de erradicar, pero estamos contra una sociedad que viene y viene fuerte. El paciente sale del consultorio y el premio lamentablemente es la dona o es la golosina y que tiene un acceso fácil. Y eso es complejo. Y está abajo, en la planta baja. Ya no por decir más. De tal manera que eso es importantísimo. Entonces yo hablo y defiendo una cultura del alimento, ¿no? Una manera que tanto padres como los niños entiendan que el comer es un gusto también, ¿eh? Es un placer también. Cualquier buen gourmet dirá que le gusta, pero para eso se necesita educación. Entonces yo creo que gran parte de la obesidad que tenemos en nuestro país es por falta de educación cultural en cuestión de comer sano. Porque se puede, es justo disfrutar una comida, es adecuado, pero una comida sana. Y ese es el gran reto que tienen los nutriólogos y los pediatras y los médicos que tengan enfrente un paciente, educar para la salud. Nada más quería comentar eso. Pero, ¿saben qué es lo que pasa más que nada? Esto que estamos diciendo de la educación y cómo hace falta, es que en México y en el mundo tenemos una tendencia a ver todo o negro o blanco. O me castigo y me restrinjo, o me dejo ir. Y no hemos logrado encontrar, sobre todo en nutrición pediátrica, este término medio, que eso es lo que a mí es lo que más es mi propósito, es a través de la educación nutricional, podemos encontrar ese término medio donde todos los alimentos, todos absolutamente, caben dentro del plan de la dieta. Todos caben, simplemente sabiéndolo equilibrar y entendiendo que no todo es negro o blanco, no tienes que quitar todo lo que te gusta para poder estar en un ambiente saludable donde todo cabe y todo puedes disfrutar juntos. Ese es el objetivo que tenemos todos, demostrar, enseñar y explicar cómo todo puede caber en un plan si está equilibrado. Incluso el refresco, de verdad. Perfecto, totalmente de acuerdo. Pues, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta, un comentario? No, Pedro, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, Shelly, muchísimas gracias por la sesión. La verdad es que fue muy completa, muy buena. Y pues ahora sí que hasta la próxima y nos vemos en 15 días. Perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse. Que estén bien. Bonito día. Hasta luego. Igual.